El cambio no ocurre con ruido. No hay señales visibles que anuncien peligro. Solo una variación mínima en el ritmo del movimiento, una distancia que se estira más de lo habitual, un silencio que dura un segundo de más. En la llanura abierta, esos detalles no son neutros, son registros. El suelo se extiende sin interrupciones. No hay sombras profundas ni límites claros. Todo lo que se mueve queda expuesto, y todo lo que se detiene se define con mayor precisión. Aquí la quietud no significa descanso, significa permanencia en el campo de visión. Y permanecer demasiado tiempo en un mismo punto altera el equilibrio. El aire transporta información antes de que exista una amenaza concreta. Vibraciones leves, sonidos repetidos, patrones que se repiten con demasiada regularidad. La naturaleza no avisa cuando algo va a ocurrir. Solo ajusta las condiciones hasta que el margen de error se reduce. En este entorno la supervivencia no depende de un evento puntual, depende del tiempo, de la energía disponible, de la capacidad de sostener el movimiento sin interrupción. Cada paso consume recursos que no siempre pueden recuperarse. Cada pausa prolongada deja una marca invisible. Entre formas que avanzan en conjunto hay un individuo que no destaca. No lidera ni se retrasa. Su presencia se diluye en el desplazamiento continuo. Su cuerpo responde a la misma regla que gobierna todo a su alrededor, avanzar para no ser separado. No hay elección consciente en este proceso. No hay estrategia elaborada. Solo una condición que se impone sin explicación. Seguir moviéndose mantiene la alineación. Perderla redefine la posición dentro del sistema. A partir de este momento la cámara no se aparta. Observa sin intervenir. Sigue a este individuo durante un periodo crítico mientras el entorno aplica sus reglas con precisión creciente. No habrá advertencias claras ni finales abruptos. Solo acciones, consecuencias y continuidad. Porque en este lugar el peligro no siempre ataca. A veces espera. Y cuando lo hace ya no queda margen para detenerse. El territorio que atraviesa este individuo no tiene fronteras visibles. La llanura se abre en todas direcciones interrumpidas solo por variaciones mínimas del terreno, ondulaciones suaves, zonas donde la hierba crece más rala, senderos marcados por el paso repetido de cuerpos que avanzan sin detenerse. No hay puntos de referencia permanentes. El espacio se define por uso, no por posesión. El desplazamiento sigue rutas que no están trazadas en el suelo, sino en el comportamiento. Son trayectorias heredadas mantenidas por repetición. No conducen a un destino fijo, sino a una secuencia de oportunidades temporales, pastos, que aún no se han agotado fuentes de agua, que todavía no se han reducido a charcos expuestos. Permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar no implica estabilidad, sino deterioro. El individuo se mueve dentro de este flujo continuo. Su cuerpo responde a un patrón que combina avance y consumo. La alimentación ocurre mientras camina. La cabeza desciende solo el tiempo necesario para arrancar hierba suficiente antes de volver a elevarse. No hay pausas prolongadas. El ritmo no se rompe. Detenerse por completo implicaría perder la alineación con los demás. El descanso, cuando existe, adopta una forma limitada. Ocurre en breves momentos de ralentización colectiva cuando el grupo se comprime por la densidad del terreno o por un cambio leve de dirección. Incluso entonces, las extremidades permanecen tensas. El peso se redistribuye constantemente. El cuerpo no se abandona a la inmovilidad. Mantiene una disposición activa preparada para retomar el paso sin demora. Durante la noche el movimiento se modifica pero no cesa. La visibilidad disminuye, pero el espacio sigue siendo abierto. Los sonidos se amplifican. El contacto entre individuos aumenta para reducir el perímetro expuesto. El individuo permanece cerca del núcleo del grupo, donde la probabilidad de ser señalado disminuye aunque la presión física aumente. Esta rutina no es cómoda, pero es estable. Durante un tiempo el sistema funciona. El gasto energético se equilibra con la ingesta. La fatiga se acumula lentamente lo suficiente como para ser manejable. La coordinación se mantiene. La alineación protege. Sin embargo, el entorno no permanece constante. La hierba comienza a mostrar signos de agotamiento.
Las zonas densas se vuelven menos frecuentes. El desplazamiento entre áreas utilizables se alarga. Cada tramo adicional exige más energía antes de permitir recuperación. El individuo responde ajustando el ritmo sin romper la sincronía, pero con un esfuerzo ligeramente mayor. El calor incrementa esa demanda. A medida que el sol asciende, la temperatura del suelo aumenta y se refleja hacia arriba. La pérdida de líquidos se acelera. La respiración se vuelve más profunda. El cuerpo prioriza el suministro de oxígeno a los músculos implicados en el movimiento continuo. Otros procesos quedan relegados. La recuperación se vuelve incompleta. El agua no siempre está disponible cuando se necesita. Las fuentes conocidas se reducen con rapidez. Al aproximarse a ellas, el grupo no se detiene de inmediato. Observa. Ajusta la formación. Reduce el tiempo de permanencia. Beber se convierte en una acción rápida fragmentada interrumpida por la vigilancia constante. El beneficio es real, pero limitado. Estas modificaciones no generan alarma inmediata. No hay ruptura evidente. El individuo sigue avanzando dentro del patrón establecido. Sin embargo, la suma de pequeños ajustes comienza a alterar el equilibrio inicial. El margen que antes absorbía errores menores se reduce. El primer obstáculo no adopta la forma de un ataque. Es más discreto. Se manifiesta como distancia adicional, como repetición sin descanso suficiente, como acumulación de tensión muscular, que tarda más en disiparse. El cuerpo sigue respondiendo, pero cada respuesta requiere más esfuerzo que la anterior. La rutina persiste, pero ya no ofrece la misma estabilidad. El sistema continúa funcionando, aunque con menor tolerancia. El individuo no se separa, no se detiene, no cambia de trayectoria. A simple vista nada ha fallado, pero el entorno ha comenzado a aplicar presión, no de forma brusca, no de forma visible, simplemente reduciendo el espacio en el que el error puede existir sin consecuencias. La repetición comienza a modificar el comportamiento antes de que cualquier amenaza se haga visible. El desplazamiento continúa, pero el esfuerzo necesario para sostenerlo aumenta de forma constante. Cada jornada añade una capa más de fatiga que no llega a disiparse por completo durante la noche. El cuerpo se adapta, pero lo hace reduciendo márgenes, no eliminando el desgaste. El individuo mantiene su posición dentro del grupo mediante correcciones continuas. No son movimientos amplios ni bruscos. Son ajustes mínimos, una zancada ligeramente más larga, una aceleración breve para recuperar alineación, una pausa fraccionada que dura lo suficiente para tragar pero no para descansar. Estas correcciones pasan desapercibidas desde fuera, pero internamente se acumulan. El terreno amplifica ese desgaste. Las superficies más duras devuelven el impacto directamente a las extremidades. Las zonas irregulares exigen atención constante para evitar tropiezos. Cada variación obliga al cuerpo a reaccionar sin la posibilidad de anticipación plena. El movimiento deja de ser automático y se vuelve deliberado más costoso. Aparecen señales indirectas de riesgo. No son presencias cercanas ni persecuciones abiertas. Son cambios en el entorno, trayectorias que se cruzan con huellas recientes, áreas evitadas por el grupo sin necesidad de señal visible. Silencios prolongados en momentos donde antes había dispersión. El peligro no se manifiesta, se insinúa. El individuo responde como lo hace el resto del grupo, manteniendo el ritmo. No hay cambios abruptos de dirección, ni aceleraciones prolongadas. La estrategia colectiva sigue siendo la misma: conservar uniformidad, reducir diferencias, evitar destacar. La protección no proviene de la fuerza individual, sino de la consistencia del patrón. Sin embargo, la consistencia exige energía. A medida que los recursos disminuyen y las distancias aumentan, esa energía se vuelve más difícil de sostener. El individuo comienza a mostrar variaciones imperceptibles en su desplazamiento. La longitud de la zancada fluctúa. El tiempo de recuperación entre respiraciones se alarga. La coordinación se mantiene, pero con mayor esfuerzo consciente. Surge una oportunidad breve, un punto donde el terreno permite una ralentización mayor. El acceso al agua dura unos segundos más de lo habitual. El grupo reduce ligeramente la velocidad.
El individuo aprovecha ese margen para beber más tiempo para bajar la cabeza un instante adicional. El beneficio es inmediato pero incompleto. La pausa no restaura por completo lo perdido. Al retomar el movimiento, la alineación se recupera, pero el costo de la corrección se hace notar. El cuerpo necesita varios minutos para volver a un ritmo eficiente. Durante ese intervalo, la atención se concentra en mantener posición. El entorno no ofrece tregua. La presión continúa. El desgaste no se expresa como dolor visible, ni lesión evidente. Se manifiesta como retraso en la respuesta. Un sonido requiere más tiempo para ser procesado. Un cambio de dirección necesita una corrección adicional. Nada de esto es suficiente para provocar separación inmediata, pero todo contribuye a reducir el margen disponible. El riesgo aumenta sin adoptar forma concreta. No hay persecuciones, no hay contacto, solo presencia lejana. Movimientos paralelos que no interfieren directamente, pero que se mantienen dentro de una distancia constante. La evaluación es mutua, aunque no explícita. El entorno observa. El individuo sigue dentro del grupo, pero ahora debe trabajar más para permanecer allí. Cada ajuste consume una fracción de energía que no se repone por completo. El cuerpo entra en un estado de compensación continua. La eficiencia disminuye, pero la velocidad se mantiene. En este punto el error no surge como una acción equivocada evidente. Aparece como una acumulación, una suma de decisiones menores, que en conjunto alteran la relación entre esfuerzo y resultado. El individuo no se equivoca de forma dramática. Simplemente pierde capacidad de corregir indefinidamente. La noche no ofrece recuperación suficiente. El descanso sigue siendo fragmentado. El movimiento nocturno reduce la carga térmica, pero introduce nuevas exigencias sensoriales. La atención se desplaza hacia el sonido. El cuerpo responde con tensión sostenida. La relajación completa no ocurre. Al amanecer, el desplazamiento se reanuda con la misma estructura, pero con menor tolerancia. La distancia que antes se recorría sin dificultad, ahora requiere mayor concentración. El grupo mantiene el ritmo inconsciente de las diferencias internas. El sistema prioriza el conjunto. La consecuencia del desgaste no es inmediata. Se manifiesta como vulnerabilidad latente. El individuo aún se mueve con el grupo, aún se diluye en el patrón colectivo. Pero la cantidad de esfuerzo necesaria para lograrlo ha aumentado hasta un punto crítico. El entorno no necesita intensificar la presión, basta con mantenerla. Y en ese mantenimiento, el espacio para el error se reduce a niveles donde una variación mínima ya no puede ser absorbida. La siguiente fase no depende de una nueva amenaza. Depende de cuánto tiempo más pueda sostenerse este equilibrio forzado. La adaptación no llega como una respuesta inmediata. No hay un cambio claro que marque el paso de una fase a otra. El individuo continúa moviéndose dentro del grupo, pero la forma en que sostiene ese movimiento empieza a modificarse. No es una mejora. Es un ajuste necesario para seguir funcionando con recursos limitados. El patrón de desplazamiento se vuelve más conservador. La zancada pierde amplitud en favor de mayor control. El cuerpo reduce movimientos innecesarios para preservar estabilidad. La velocidad media se mantiene solo porque el grupo la impone. Internamente el margen para aceleraciones se ha reducido de forma significativa. El entorno exige decisiones que no ofrecen resultados ideales. Permanecer cerca del núcleo del grupo reduce la probabilidad de ser señalado, pero incrementa el contacto físico y el esfuerzo para evitar colisiones. Alejarse mínimamente permite respirar mejor, pero expone al individuo a una mayor visibilidad. Ninguna opción elimina el riesgo. Solo lo redistribuye. La adaptación se expresa en microconductas. El individuo elige terrenos ligeramente más firmes, aunque eso implique un recorrido marginalmente más largo. Ajusta el momento de bajar la cabeza para alimentarse priorizando zonas donde el grupo ya ha reducido la velocidad. Cambia el ángulo de desplazamiento para aprovechar el rebufo creado por otros cuerpos en movimiento. Ninguna de estas acciones garantiza ventaja. Solo prolongan la continuidad. El desgaste previo limita las posibilidades.
La capacidad de reacción ya no permite correcciones abruptas. La estrategia se orienta a evitar situaciones que exijan respuestas máximas. El individuo no busca mejorar su posición, busca conservarla el mayor tiempo posible. La presión externa no disminuye. La presencia de riesgo sigue siendo indirecta constante. El entorno continúa reduciendo la disponibilidad de recursos. Las distancias no se acortan. El sistema no ofrece descanso real. La adaptación no genera alivio, solo estabilidad temporal. En un momento determinado, el grupo atraviesa una zona donde el terreno permite una dispersión mayor. La velocidad se reduce ligeramente. El individuo aprovecha ese intervalo para ajustar postura, redistribuir peso, recuperar parte del control perdido. El beneficio es breve, pero suficiente para evitar un colapso inmediato. No hay persecución abierta. No hay confrontación directa. El acto de adaptación se desarrolla sin testigos claros. Es un proceso silencioso medido en respiraciones que vuelven a un ritmo aceptable, en músculos que dejan de temblar lo suficiente como para sostener el paso. La consecuencia de esta adaptación no es seguridad, es continuidad. El individuo sigue siendo vulnerable. La diferencia es que ahora opera dentro de límites más estrechos, consciente de que cualquier demanda adicional podría superar su capacidad de respuesta. El grupo continúa avanzando. La alineación se mantiene aunque con menos flexibilidad. El sistema no premia la adaptación, solo la tolera mientras no altere el movimiento colectivo. Con el paso del tiempo, la tensión se estabiliza en un nivel elevado. No disminuye, pero deja de aumentar de forma abrupta. El individuo ha encontrado una forma de moverse que reduce el riesgo inmediato, aunque no elimina la posibilidad de futuras consecuencias. Esta fase no representa una victoria. No hay recuperación completa ni retorno a un estado anterior. Es una resolución parcial sostenida únicamente por la capacidad de ajustar comportamiento, sin romper el patrón general. El entorno no reconoce este esfuerzo. No ofrece garantías. Continúa aplicando sus condiciones con la misma indiferencia. La adaptación no cambia las reglas, solo permite que el individuo siga operando dentro de ellas. La historia no se cierra aquí, solo entra en una etapa más estable, donde la supervivencia depende de mantener un equilibrio frágil construido sobre desgaste acumulado y ajustes constantes. El entorno no señala el final de este periodo. No hay una marca visible que indique que la presión ha terminado. La llanura permanece abierta, indiferente a los ajustes que el individuo ha tenido que realizar para mantenerse en movimiento. El grupo continúa avanzando, restableciendo un ritmo que no es más seguro, solo más sostenible por ahora. El individuo sigue integrado en ese desplazamiento constante. No ha ganado ventaja, no ha eliminado el riesgo. Ha logrado algo más limitado: permanecer. La adaptación no ha cambiado las condiciones externas. Solo ha permitido seguir operando dentro de ellas sin colapsar de inmediato. Nada en el paisaje reconoce ese esfuerzo. La hierba no es más abundante. El agua no está más cerca. La distancia sigue acumulándose. El sistema no recompensa la resistencia ni la constancia. Simplemente permite que continúe aquello que no interrumpe el patrón general. La supervivencia aquí no se define por momentos excepcionales. Se define por continuidad, por la capacidad de sostener una acción básica, avanzar cuando hacerlo deja de ser eficiente y empieza a ser costoso. El individuo no supera al entorno, se ajusta a él lo suficiente como para no quedar fuera. Este tipo de supervivencia no produce finales claros. No hay cierre definitivo. Solo una transición hacia una estabilidad temporal frágil, condicionada por factores que siguen activos. El margen sigue siendo estrecho, el error sigue teniendo consecuencias. La naturaleza no explica estas dinámicas. No señala qué decisiones fueron correctas, ni cuáles podrían haber sido distintas. Observa y continúa. Lo que permanece es aquello que logra mantenerse alineado el tiempo suficiente. Mientras el entorno sigue aplicando sus reglas, el individuo también sigue. No porque esté a salvo, sino porque detenerse redefiniría su posición dentro del sistema. Y en este lugar, cambiar de posición rara vez ofrece una segunda oportunidad. Pregunta final.
¿Crees que en la supervivencia pesa más la capacidad de adaptarse en silencio o la insistencia en avanzar incluso cuando el cuerpo ya ha pagado el costo?